Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy les hablaré acerca de cómo es evidente el triunfo de cualquier candidato que proponga una asamblea constituyente. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha significado la presencia de la toma de las Cortes de Justicia, la toma de los órganos de control, lo que significa la presencia del ejército norteamericano en las bases militares de Galápagos y de Manta, lo que significa el estar involucrados en una guerra contra el narcotráfico, lo que significa la crisis económica, lo que significa el habernos separado de UNASUR, lo que significa la crisis moral generada por la traición, lo que significa la lentitud del desempeño del gobierno, lo que significa la ausencia de obras, lo que significa el engaño sobre el empleo, el incremento del desempleo, lo que significa la frustración ecuatoriana. Lo único que puede generar es la idea que está rondando desde hace tiempo, desde que hubieron las protestas de octubre, de hacer una asamblea constituyente. El candidato que proponga una asamblea constituyente de seguro será el candidato ganador. ¿Por qué? Porque en principio la asamblea constituyente inclusive serviría para volver a llamar a elecciones y entonces podrían participar todos los partidos políticos que esa asamblea constituyente señale tienen el mérito para participar. Y esto, por supuesto, pone una seria situación en serios aprietos a muchos de los partidos políticos que quieren retornar después de un siglo en el que hicieron lo que les dio la gana, que fue el siglo XX. La Asamblea Constituyente pasa a ser uno de los fundamentos que debe tener el candidato que quiere ganar las elecciones en Ecuador. Cualquier otra opción, ya la vivienda, ha pasado a ser una mentira que nadie cree. En los años 80, León Febres Cordero ofreció pan, techo y empleo. Y desde ese día todos los gobiernos han ofrecido lo mismo. Y todos los gobiernos, con la clara excepción de Rafael Correa, no han podido cumplir sus promesas. Este gobierno ofreció 250,000 casas. El próximo gobierno podrá ofrecer 1,000,000 y nadie le va a creer. Lo mismo pasa con el empleo. León Febres Cordero ofreció empleo. Este gobierno también ofreció empleo. Pero lo que descubrimos es que era empleo para los amigos y compadres, sacando de los cargos públicos a los que habían sido colocados por el gobierno anterior. Entonces, simplemente se trataba de un botín político. El empleo era para los que estaban en la troncha del partido que gane. Y eso no lo va a querer la gente. La gente ya no quiere que los empleos que ofrezca el gobierno sean solamente para los amigos y por el tiempo que el gobierno esté en el poder. Esas son mentiras que nadie las va a tragar. Tampoco la gente va a tragarse otras mentiras que ya están demasiado trilladas en la historia del Ecuador, como que vamos a dar la paz, que vamos a desarrollar la economía, que vamos a irnos a resucitar el agro, porque ya hemos visto que el desarrollo agrícola en Ecuador
es contraproducente con la naturaleza que tenemos, porque el desarrollo agrícola que se pretende es el desarrollo agroindustrial y esto significa deforestación, maquinización del agro y desempleo en los campos, a tal punto que pueblos enteros del Ecuador están siendo abandonados. Hay pueblos como la Concepción, donde por supuesto ha entrado la industria avícola, ha entrado la industria también de provisión de alimento para aves y los pueblos están siendo abandonados, es decir, la industria avícola no da empleo porque están robotizados, están mecanizadas esas industrias. Por tanto, el campo ya no es en sí una fuente de trabajo, de empleo y de porvenir. Ante esta situación, nadie se va a tragar el cuento de que vamos a resucitar el campo y que vamos a tener turismo. Hemos visto que el turismo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque sencillamente no hay seguridad. Cuando hay pobreza, que es lo que nos ha llevado Lenín Moreno, y esta pobreza obliga a la gente a buscar por donde haya recursos para comer o para curarse, genera violencia. Y la violencia genera delincuencia. Finalmente la delincuencia al primero que ataca es al turista. El gran problema que tenemos es que mientras no logremos controlar la situación económica y la pobreza en Ecuador, la violencia seguirá incrementándose y el turismo seguirá desapareciendo. Ante esta situación, se hace necesario una asamblea constituyente que vuelva a reestructurar las ideas y que vuelva a fijar límites a la ganancia, a la propiedad, a los partidos políticos, al gasto electoral, a las formas de llegar al poder, a las formas de manejar el poder, de tal manera que no puedan ser los cargos públicos, las empresas públicas, las carreteras, las hidroeléctricas, las centrales telefónicas, los puertos, los aeropuertos, botín político. Esto solo se puede conseguir con una asamblea constituyente, como también solo con una asamblea constituyente se puede conseguir cambiar el ejército por una policía fronteriza, por una policía naval, por una policía aérea, por una policía de infraestructura, por una policía ambiental, por una policía judicial, por una policía de tránsito y transporte, en fin. Pero cambiar el ejército se vuelve necesario porque los costos del equipamiento militar para los países pobres como los nuestros son demasiado onerosos, son secretos, y esos costos en estas guerras modernas matan a cualquier país, no solo diga a un país pobre. El pretender tener misiles, submarinos, aviones de combate de última generación y cosas de esas pueden acabar la economía de cualquier país. Es gracias a que Alemania, Japón y Corea del Sur, Costa Rica y Panamá no tienen ejército y no han tenido ejército y recién ahora les están obligando a tener ejército a Alemania, Japón y Corea del Sur, es que lograron su desarrollo. Nosotros hemos logrado eliminar a nuestro enemigo más asediante, que era Perú, porque hemos firmado un acuerdo de paz con ellos. Ahora las relaciones entre Ecuador y Perú son de lo más armónicas. Prácticamente se puede decir que Ecuador y Perú son dos provincias de un solo país. Y lo mismo pasa con Colombia. Se puede decir que Ecuador y Colombia son dos provincias de un solo país. Esta es la verdadera situación que nos obliga a pensar en una asamblea constituyente y que el candidato que ofrezca una asamblea constituyente será el candidato ganador de las próximas elecciones. Muchas gracias.